Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una sesión más de este estudio bíblico, Fundamentos de la Fe, a cargo de este ministerio. Bienvenidos a este ministerio, las mujeres sentadas a los pies de Jesús, ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, discípulos de Cristo del norte de Orlando. Y nuestro pastor es reverendo Héctor Santiago. Le damos gracias a la iglesia una vez más y a nuestro pastor por la confianza que ha puesto en nosotras de tener este espacio, de reunirnos los martes en vivo, pero también entonces poder poner este video en el canal de la iglesia en YouTube para acceso de quien quiera de ustedes, los que nos están viendo por YouTube. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Estamos en la lección número 8 del estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Si usted es la primera vez que nos ve, pues bienvenido, bienvenida. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro email msapj05 gmail, msapj05 gmail.com. También a través de nuestra iglesia puede conseguir, si quieren comunicarse conmigo directamente, esta es su servidora Miriam Grolo, pueden hacerlo, conseguir nuestra información a través de la iglesia o comunicarse con nosotros a través de ese email y entonces nos podemos comunicar con usted, nos llamamos, escribimos. Si usted quiere saber cómo obtener este material, le invitamos a que, aunque estamos por la lección número 8, siempre es bueno, usted puede seguir con nosotros desde la 8 en adelante y después usted puede ponerse al día con las lecciones del 1 a las 7. Son lecciones bien importantes, fundamentales, básicas, ¿verdad? De los fundamentos de la doctrina cristiana, una doctrina cristiana sana, bíblica, con fundamento bíblico, así que eso es lo que estamos, ¿verdad? Tratando de todas, muchas de ustedes recordar y otros de ustedes, de nosotros, pues aprender por primera vez, refrescar conocimiento y sobre todo, pues aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Y meternos en la palabra del Señor y con el Señor de esa palabra. Eso es lo más importante. Así que le damos la bienvenida y vamos de lleno entonces a continuar con la lección número 8. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint que hemos estado compartiendo desde el primer día que empezamos con esta lección. Ya habíamos discutido, ya habíamos hablado sobre la naturaleza de la oración. Y también después de esto habíamos visto la práctica de la oración. Y aquí fue donde nos quedamos en la parte final de la sección número 2 de la práctica de la oración. Habíamos discutido, lo último que discutimos fue las partes en las que se divide el Padre Nuestro. Vimos como las primeras 3 peticiones tienen que ver con Dios y su reino y su voluntad, su nombre, y las segundas 3 peticiones de la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos y a nosotros y que está registrado en su palabra, pues las segundas 3 peticiones tienen que ver entonces con nuestras necesidades, ¿verdad? De nuestro pan, del perdón y de liberación del pecado y de Satanás, de nuestro enemigo. Aquí fue donde entonces nos quedamos todavía en la segunda sección de la práctica de la oración. Perdóneme que voy a poner rapidito aquí el timer para tratar de ser diligente con el tiempo. Aquí, esta parte, ustedes, los que tienen su manual, esta parte la deben haber visto en la columna de la izquierda, en esta tabla. La columna de la izquierda, eso es lo que ustedes tienen en su manual de estudiante. Como un modelo, o sea, el modelo que Jesús nos dejó fue el Padre Nuestro, ¿verdad? Y ya discutimos eso y lo que eso envuelve. Recuerden que no es una cuestión fariseica o dogmática de que hay que recitar el Padre Nuestro tal como está, porque usted y yo lo podemos recitar todos los días de nuestra vida, pero si nuestro corazón no está ahí, de nada sirve. También podemos hacer oraciones de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, pero si nuestro corazón no está donde Dios quiere que esté, también estamos perdiendo el tiempo. Así que lo que queremos enfatizar en esto de la oración y la práctica de la oración, qué tipo de oración hacer y cómo orar y por qué orar. El énfasis debe ser en la cuestión del corazón, ¿verdad? Ya habíamos visto esos elementos y cómo debemos orar, pero esto cuestión de un modelo, el modelo principal es el Padre Nuestro. Ya vimos en ese modelo lo de las 3 primeras peticiones y las segundas 3 peticiones. Eso yo entiendo que es bastante
claro en el sentido de cómo debe estar enfocada cuando hablamos con el Señor, ¿verdad? Que la prioridad sea eh, Dios, ¿verdad? Y a quién le estamos orando. Y santificar el nombre de Dios y buscar la voluntad de Dios. Eh, y entonces después hablamos de nosotros y de lo que necesitamos y de lo que necesitan otras personas, nuestros seres amados y otras personas, y nuestras necesidades y perdón y liberación. Pero lo primero es que la oración debe estar enfocada en Dios, en quién es Él, con quién estamos hablando, por qué vamos donde Él, qué queremos de Él. Y otra parte importante que habíamos discutido era la importancia de que la oración es más que yo ir allí y derramar todo lo que tengo en mi mente y corazón y mis necesidades y desahogarme, sino que debe ser el énfasis, y no es que eso no se haga en la oración, pero que el énfasis, el fin debe estar en que yo voy a Dios, pero mi prioridad es que yo quiero alinear mi voluntad a la de Dios. Yo quiero unirme a Dios en su voluntad. Yo quiero ponerme en el mismo camino, trayectoria, enfoque que tiene Dios. Si yo creo que la voluntad de Dios es la mejor para mí y para los míos y para todo el mundo, pues yo no sé, ¿verdad? Pues qué es lo mejor para los demás. Nuestros caminos son mucho más bajitos que los caminos y nuestros pensamientos mucho más bajos y pequeños y lejos de los pensamientos de Dios. Así que yo reconociendo que los pensamientos de Dios son más altos que los míos, que sus caminos son más altos que los míos, que su voluntad es la mejor, la buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Pues yo soy la que me tengo que unir a esa voluntad, yo me tengo que alinear con esa voluntad, como decía el reverendo González Doble, yo debo calibrar mi voluntad a la de Dios, yo debo empeñar mi voluntad a la de Dios. Entonces, esto ya habiendo discutido lo del Padre Nuestro y esas cosas que yo entiendo que son las más importantes de la oración, porque lo que quiero es enfatizar en que no nos pongamos que debo orar así, y si no oro con A, B y C y no sigo estas reglas, Dios no me va a escuchar, o mi oración no va a ser la más bonita, la mejor, la que sirva, la que obtenga resultados, que no va a ser una oración efectiva. Lo que quiero es que usted y yo estemos bien claras y bien claros en qué es lo importante de esa comunicación con Dios, para qué yo oro, por qué yo oro. Discutimos también la cuestión de la obediencia, porque Dios lo pide, porque Jesús mismo lo dijo, porque Jesús lo practicaba como el mejor modelo. Así que y usted puede después, recuerde que después yo le voy a enviar esta presentación de PowerPoint, así que después puedes repasar en lo que hemos discutido hasta ahora. Pero lo que quiero es que ahora que vamos a ver estos como modelos o como acrósticos que nos pueden dar una guía, una dirección, que usted no piense que no lo vea como algo dogmático, como algo de fariseo, de que si no cumplo, si salté la A, Dios mío, pues Dios no me va a oír. No, porque recuerden que lo importante es nuestro corazón, no es las palabras que usted diga, ni el tiempo que usted esté ahí. Usted asegúrese de estar, ¿verdad?, en comunicación con el Señor, y el Espíritu Santo le va a dejar saber, y usted sabe, con el Espíritu Santo le va a dejar saber si usted está orando de la manera que es agradable a Dios. Lo importante es que haya esa comunión con el Señor, que usted se acerque al Señor, que usted venga al Señor, y con qué actitud venimos, qué queremos de ese tiempo con el Señor, cómo expresamos, ser honestas, ser abiertas, porque el Señor, aunque usted no sea honesta, el Señor ya lo sabe hace rato, ¿verdad? Como dice el Salmo 139, que Él nos hizo, Él nos formó, y antes que salga la palabra de nuestra boca, ya Él la conoce, ¿verdad? Así que es más profundo y mucho más íntimo que seguir unos modelos, ¿ok? Así que quiero resaltar mucho en eso, porque no quiero que usted se sienta que tiene que hacer estas cosas así, porque si no, ay, no, me colgué, o no va a ser agradable, o Dios no me va a oír y me va a decir que no, y otros oran mejor que yo, porque oran más tiempo, porque usan todas estas cosas, y por eso, ok, así que no se ponga eso en su mente. Esto es una cuestión de una guía
pero es una sugerencia. Esto no está en la Biblia de esta manera. La oración que está en la Biblia, clara, ya la discutimos y por eso lo discutimos primero, porque eso es lo más importante, el Padre Nuestro, y es por lo que eso incluye y envuelve, ¿ok? Tampoco es una cuestión de las palabras. Por otro lado, de la misma manera que ahorita dije que yo puedo orar el Padre Nuestro toda la vida y si no estoy con mi corazón ahí, pues estoy mal y puedo hacer, es lo mismo de la otra manera. A lo mejor hay unas oraciones larguísimas y con mucha palabrería, como hablábamos la semana pasada, de las vanas repeticiones, que eso fue lo que Jesús criticó, no porque fueran repeticiones, sino el aspecto de vanas, ¿verdad? Que eran en inglés, el predicador, la predicación de esta semana, el predicador hablaba de meaningless, o sea, como que sin sentido, sin ningún propósito. Esas repeticiones, ese es el problema, cuando son vanas, como nos había explicado la pastora la semana pasada. Y también como hablamos, nuestra hermana Marta también nos trajo de a lo mejor algunas oraciones que son repetidas y se repiten y se repiten y se repiten. Es una cuestión de que eso no es lo que, ¿verdad? Lo que a Dios le agrada, es una cuestión de cómo está nuestro corazón y que sea una cosa auténtica, honesta, del corazón y también una actitud de sumisión, de rendición, de reconocimiento con quién estoy hablando, quién es Él, a quién es ese a quien yo le oro, y reconociendo que Él sabe más, que Él es soberano, que Él tiene el poder y yo no, ¿verdad? Reconociendo quién es Él y quién soy yo, pero a la misma vez viniendo como hijos que reconocemos que somos hijos de ese Padre amoroso que quiere bendecirnos, que quiere escucharnos, que puede, que quiere y puede extender su mano y que también como leíamos en Santiago, y gracias Olga por ese devocional tan precioso y la lectura y el himno con tanta pues, pertinencia para el tema de la oración, que la oración del justo puede mucho y nos da como ejemplo pues Elías, ¿verdad? O sea, y eso es un tremendo ejemplo, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, Elías, ¿quién fuera como Elías? ¿Verdad? Y no vemos muchos casos como esos, demasiados, y pensamos que Dios mío, él está tan lejos y yo por acá, pero sí, él oró y Dios contestó en súper duper abundancia, ¿verdad? Así que eso está accesible a nosotros, a los hijos de Dios, por ser hijos de Dios. Ok, así que habiendo hecho todo ese revolú para antes de esto, pues vamos a ver en la columna de la izquierda de esta tabla, usted va a ver el modelo que nos sugiere el estudio, ¿verdad? Y es la palabra casa, el acróstico casa, la C de confesión, admitiendo nuestros pecados y la importancia de en esa confesión ser honesto y humilde, ser honestos y humildes. Después la A de adoración, refiriéndose a una reflexión sobre quién es Dios, sus atributos y su regalo de Cristo. Casi nada, ¿verdad? Y con eso ya terminamos, pues CA, ¿verdad? Entonces la S de súplica, esos son los pedidos específicos y lo que nos sugiere, ¿verdad? El autor del estudio es que oremos primero por otros y después por nosotros, ¿verdad? Poner al otro primero antes que a nosotros mismos. Y por último, la A de acción de gracias, dar gracias por todo, aún por lo que no nos gusta, ¿verdad? Y eso es lo que también nos sugiere Primera de Tesalonicenses 5:17, esa lectura, dando gracias por todo, y de la misma manera los versículos que nos teníamos que aprender para esta semana, no se los pregunté ahorita, pero después cuando terminemos se los pregunto, así que aprovechen y repasen la que lo quiera decir. En los versículos de Filipenses 4, 6 y 7, también, ¿verdad? Que presentando todo en oración, en acción, en ruego y oración y ruego, con acción de gracias, ¿ok? Así que ahí está, esa parte debe ser parte de nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración, eso debe ser uno de los elementos que incluyamos. De nuevo, no se ponga en la mente que tiene que estar al final o que tiene que estar primero o segundo, esto no es una cuestión de orden, son elementos que deben incluirse en la oración. Esto es eso, una cuestión de sugerencia y simplemente estos acrósticos es una cuestión para que se nos haga más fácil recordarlo, ¿verdad? Pero no es que tiene que estar en este orden, no es una fórmula mágica, así que no se encierre demasiado en eso. Es una cuestión de que nos acordemos de esos elementos, incluirlos en nuestras oraciones. La columna de la derecha en esta tabla realmente también es lo mismo. Es una cuestión de un acróstico
y es a manera simplemente de usted recordar se nos haga fácil recordar cada elemento que debe estar incluido en la oración. La cuestión del orden, por lo menos de la segunda, de Acampi, que eso yo lo he compartido, la mayoría de ustedes debe haberlo escuchado o leído antes, o si no en estudios anteriores lo hemos discutido. Eso lo enseñaron en la Iglesia Discípulos de Cristo de Calle Comerío, a lo mejor lo han enseñado en otras iglesias, pero yo me enteré por la iglesia de Calle Comerío y lo supe por mi esposo, porque él se crió en la iglesia de Calle Comerío y él fue quien me habló de esto. Pero a mí me encanta y es el que hemos compartido con ustedes, y por eso, como lo hemos discutido antes, pues se los traje a manera de que usted puede usar uno o el otro o ambos, como usted prefiera. Una segunda alternativa, la A es también de adoración, igual que la segunda de la columna de la izquierda. La C es de confesión de pecados, la A de acción de gracias, que fíjense que son elementos que también están en la anterior. Esta Acampi incluye o añade el concepto, el elemento de meditación, y obviamente es meditación en la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted en su tiempo devocional pues lee la Biblia antes de orar, pues en parte de esa oración es una buena oportunidad de tener un tiempo de meditar en esa palabra, pero usted no tiene que hacerlo en oración, usted puede meditar en cualquier otro momento, ¿ok? Aquí estamos con lo de que no piense, no se encierre, esto no es una camisa de fuerzas, eso es lo que quiero decir, pero es meditación en la palabra de Dios, no es meditar de yoga ni nada de esas cuestiones, ok, por eso pongo en paréntesis en la palabra de Dios, no es meditar de usted poner su mente en blanco y meditar en usted misma, ni en su poder, ni en el poder que tiene en usted misma, ok, meditación en la palabra de Dios. El próximo elemento, peticiones personales, y aquí pone entonces intercesión en último lugar. Yo entiendo que es que sonaba mejor a Campi que a Camip, así que lo más seguro por eso pusieron a Campi. Pero el punto es que en las peticiones, ambas cosas, ¿verdad? Las mías y la de los míos, y también intercesión por otros, que es lo que debemos estar haciendo, ¿ok? Nada, eso es a manera de sugerencias, ¿ok? Vamos entonces a la tercera sección, la lucha de la oración, la lucha. Es como que, es una lucha, es una pelea. Sí, pues la oración puede ser un trabajo difícil, pero esto no debe cohibirnos de orar, aun cuando requiera sacrificio. Vamos a ver entonces, vamos a ir a su pregunta, a su manual, a pregunta 3, y vamos a discutir esas tres en la A, las tres preguntas de la letra A. Dígame que usted contestó. ¿Qué tanto duró Jesús orando antes de elegir? Estamos, ok, en su manual, lección 8, 3 Romanos, A. ¿Qué tanto duró Jesús orando antes de elegir a los 12 discípulos? Oró toda la noche. Toda la noche, muy bien, toda la noche, toda la noche. Estamos hablando de que puede ser un trabajo difícil, y puede requerir sacrificio. Jesús, antes de lo que vemos, antes de que él escogió a sus discípulos, estuvo orando toda la noche. Toda la noche. Jesús, el Hijo de Dios. Así que no nos podemos quejar de que llevamos orando, que estuvimos orando media hora, 1 hora, 2 horas, tantos años por X o Y. ¿Ok? Jesús oró toda la noche. ¿Con qué intensidad Jesús oró en anticipación a la cruz? ¿Cómo lo describe la Biblia? En agonía y con mucho fervor. Muy bien, en agonía y con mucho fervor, ¿verdad? Y también nos habla de que en Reina Valera dice más intensamente, con mucho fervor, es la otra traducción. Y hasta vemos que su sudor se volvió como grandes o gruesas gotas de sangre. Así que es bien intensamente. Es una cosa que usted no escucha, usted no lee de eso, pero la Biblia habla de que en cuestión de cantidad nos expresa cómo Jesús oró toda una noche, por lo menos en una ocasión lo vemos, pero vemos que frecuentemente vemos a Jesús acercándose a su Padre en oración, y se apartaba para hacerlo. Y aquí vemos un ejemplo de con cuánta intensidad lo hizo, por lo menos en un momento específico de la Biblia, que entendemos que cómo no, ¿verdad? O sea, cómo no, cuando lo próximo que venía era que él se iba a enfrentar finalmente a cumplir su misión, a terminar con su misión. Pero qué misión, ¿ok? Miriam, es Cuca. Sí. Esto de sudar gotas de sangre es un proceso biológico muy poco común. Se conoce como hematidrosis. Ajá. Es una efusión de sangre en la transpiración
por ruptura de los vasos capilares como resultado del dolor y angustia extremo. Tremendo, tremendo. Gracias, Cuca. Gracias, Cuca. I wasn't gonna go there. No iba a ir allí para no con las cuestiones técnicas y de científicos, pero me encanta que lo hayas traído. Porque sí, es una condición física, eso existe, pero es bien poco común, pero no es, gracias por traerlo, porque no es como un cuento de hadas, no es una cuestión que se lo invente, esto no es un cuento de ficción, esto no es fantasía, eso sucede en unos casos como eso. Gracias, Cuca, muchas gracias, muchas gracias. Ok, la tercera pregunta, ¿qué debieran los creyentes tener cuidado en hacer cuando están entonces en oración? Sí, viendo el ejemplo de Jesús en cuestión de tiempo de oración, de intensidad de oración, ¿qué nos dice Colosenses? Que ¿cómo debemos entonces nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Perseverar en la oración. Muy bien, perseverando en la oración, Velando. en ella. Acción de Muy gracias. bien. Velando todo el tiempo. Y con lo último que dice, Con Con acción acción de gracias. con acción de gracias. Muy bien, muy bien. Así que es perseverar, velar y con acción de gracias. Fíjese que ese velar nos debe acordar, nos debe recordar la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Que están velando, que están pendientes, porque viene por ahí el novio que se fue y dijo que volvía y ellas están en espera, atentas, ¿verdad? Es una actitud, el velar no es que vamos a quedarnos ahí velando algo como si fuera un guardia velando a alguien. Es cuestión de la actitud de espera en recibir una contestación, ¿verdad? Y una espera activa, consistente, persistente, que se queda ahí. Esa es la importancia del velar, estar alerta, vivo, despierto. Ok, muy bien. Ya vimos que puede ser un trabajo difícil y con sacrificio. La oración también puede ser desalentadora o frustrante. Ok, la pregunta, estamos ahora en la sección 3, las preguntas de la letra B, que son 2. ¿Por qué estaba David desalentado en el Salmo 13, versículos 1 y 2? Estaba en aflicción. Muy bien. ¿Por qué estaba afligido? Había perdido la esperanza. Sentía que Dios lo había abandonado. Muy bien, por eso era, porque pensaba que Dios lo había abandonado, que Dios no lo estaba escuchando, que se había olvidado de él. Esa era la frustración, la fuente de la frustración o del desaliento o del desánimo, ¿verdad? Que eso es lo que estamos viendo aquí, que la oración puede ser desalentadora o frustrante. Vayan conmigo al Salmo 22. Vamos primero a contestar la pregunta, pero vamos todas a ese Salmo porque quiero que lo leamos bastante rapidito. Sé que eso va a tomar tiempo, pero alguien vamos primero a contestar la pregunta. ¿Cuál fue entonces la queja de David en ese Salmo en el versículo 2? Que Dios no le respondía a él. Muy bien, que él clamaba de día y Dios no respondía, y clamaba de noche, ¿y qué pasaba? No tenía reposo. No tenía reposo, ¿ok? Así que era lo mismo, ¿verdad? Que Dios pensaba, que David pensaba que Dios lo había abandonado. Es algo similar a lo que vemos en el Salmo 13 también, ¿verdad? Y como él empieza ese salmo, es así, con el desánimo, con el desaliento, con la frustración de que, mira, yo estoy clamando a ti, pero yo me siento que tú no me estás oyendo. Yo siento que tú no me respondes, que tú me has abandonado. Ok, alguien que me ayude a leer el Salmo 22 y vamos a ver aquí, es un salmo larguito, pero alguien que lea rapidito para que me ayude, pero vamos a leerlo paso a paso, ¿verdad? Y les puse aquí los versículos que vamos a leer y lo que vamos a ver en cada sección. Pero lo que vamos a ver aquí es la progresión de cómo va ese salmo. Ya vimos cómo empieza, ¿verdad? Y empieza, él tiene una actitud de desaliento, de frustración, de sentimiento de abandono, pero vamos a ver cómo ese salmo va progresando. Vamos a verlo juntos. Alguien que me lea el 1 y 2, versículos 1 y 2, por favor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Gracias, Dalia. Ok, aquí vemos que David está desanimado y se pregunta por qué Dios no responde. Esa frase del versículo 1, ¿quién la dijo después?
Jesús. Jesús, muy bien, Jesús dijo eso, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es un salmo que es un salmo de lamentación, pero vemos aquí que también son porciones de este salmo. Vemos que Jesús después las dice cuando Jesús en la tierra, obviamente en los evangelios vemos eso en momentos de sufrimiento, ¿ok? Porque esto es un salmo de lamentación, donde el que escribe está lamentándose, está trayendo su lamento, su queja, su dolor, su necesidad delante de Dios. Alguien que me lea del 3 al 6, por favor. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué lindo, gracias Marta. Así que David reconoce ahí a Dios y recuerda los tiempos cuando Dios fue fiel. Hermana, quiero que veamos esto como un modelo para que usted y yo veamos un ejemplo, porque estoy segura que tanto ustedes como yo nos hemos sentido en varias o en muchas o en un montón de ocasiones, así como se sintió David, ¿verdad? Y podemos identificarnos con él, así que vamos a vernos reflejados en esto que David está escribiendo. Fíjense que él toma el tiempo de quejarse y de expresar su desánimo, su desaliento, su frustración y él le pregunta, Dios mío, tú me has abandonado, así es como yo me siento abandonado por ti. Pero fíjense lo próximo, él ahí reconoce a Dios y recuerda los tiempos cuando Dios fue fiel. Y al considerarlo, se humilla. ¿Ok? Vamos entonces, aquí está la parte más larguita, del 7 al 18. Alguien que lo lea rapidito, por favor. Miriam, nunca leímos el 6. Oh, ok. ¿Verdad? Que ahí es que se humilla. Ok, pues vamos a leer el 6 un momentito. Marta, Marti, ¿puedes volver a leer el 6, Martita? Sí, aquí voy. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ok, gracias, mamá, gracias. Aquí es que vemos, y gracias, Vivian, aquí es que vemos lo de la humillación. Ok, alguien que me lea ahora del 7 al 18, por favor. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Sigo. Hasta el 18. El 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ok, gracias, Cuca. Aquí vemos a David derramando su carga ante el Señor. Lo vemos como bien David, ¿verdad? Como un poeta, que uno lee esas cosas y dice, Dios mío, pero ¿y cómo se le ocurre decirlo así? Pero ¿de dónde salen esas palabras, esas imágenes? Bueno, yo lo admiro porque yo no tengo ese talento para nada y por eso admiro tanto a nuestra hermana Iridora, que tiene ese talento, ese don para escribir y para expresar las cosas, ¿verdad? Esas son las cosas de las artes que
que Dios dio a los seres humanos, ¿verdad? Los talentos, que unos tienen talentos por una cosa y para otras cosas, y me encanta ver, ¿verdad? Como para mí eso es, yo ni voy ni al cero llego yo. Me encanta cuando escucho gente que tienen esta arte de describir de distintas maneras su necesidad, y se puede ver en esa plegaria, se puede ver el sufrimiento, la agonía por la que está pasando David, y la intensidad de lo difícil de la situación, ¿verdad? Y lo expresa de distintas maneras. Y ese último versículo 18 que leyó Cuca, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, también es una referencia a Jesús. Ahí debemos ver a Jesús, porque los guardias repartieron, los soldados romanos repartieron los vestidos de Jesús y echaron suerte sobre su ropa. Eso es otra referencia, ¿verdad? A Jesús y el tiempo de la crucifixión. Ok, vamos entonces a lo próximo. Así que vemos que en estos versículos David derrama su carga ante el Señor. Vamos a ver qué pasa del 19 al 21. ¿Quién lo lee, por favor? Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Ok, muchas gracias. Y es que aquí vemos una vez más, él clama a Dios por ayuda y pide su auxilio. Él primero se queja del 7 al 18, expresa, ¿verdad?, lo que está viviendo, pero aquí específicamente le dice, por favor, Dios, tú ayúdame, tú auxíliame. Y del 22 al 24, ¿qué pasa? Hello. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Qué lindo, gracias, Ana. Así que una vez más vemos a David movido a alabar a Dios, ya que sabe que Dios se interesa en él. Es como, fíjense que es como presentar el problema, pero entonces me acuerdo de quién es Dios. Vuelvo y presenta el problema y dice la magnitud de lo que está pasando, le pido ayuda. Y entonces recuerdo otra vez a quién yo le estoy pidiendo y qué cosas Dios ha hecho por él y por otros, y por él y por otros. Y por último, del 25 al 28. Y viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y él gobierna las naciones. Ok, gracias, Vivian. Así que David es levantado, porque entonces lo mismo, pone su enfoque en quién es Dios, a quién yo le estoy pidiendo, qué él ha hecho. Y entonces, enfocado en él, puede tener esa actitud de recordar quién es Dios, y entonces cambia su manera de ver la situación y su ánimo, su actitud. Cuando estamos desalentados, debemos entonces imitar, ¿verdad? Ver esta progresión de cómo va en este salmo, cómo vemos a David expresando su desaliento, su desamparo al principio, pero cómo él va a través de esto expresando, pero recordando quién es él. Me acuerdo de lo malo, tengo mi petición es real, no es un invento, no es de mentira, es real, es verdadera, y yo te necesito, y te necesito un montón. Pero entonces reconozco con quién yo estoy, delante de quién yo estoy, quién es él, los atributos de ese Dios a quien yo le pido, lo que él ha hecho antes por otros y por mí. Así que debemos reconocer a Dios como nuestra ayuda, recordar cómo él nos ha cuidado en el pasado. Necesitamos poner nuestras cargas sobre él y alabarlo por quién es él, por quién es él. Ok, otro aspecto de la lucha de la oración, las respuestas a nuestras oraciones. Vamos entonces a la sección 3
y la letra C, las preguntas de la sección 3, lección 8, sección 3 y la letra C. Debimos haber leído 2 de Corintios 12. ¿Por qué oró Pablo? Para que Dios le quitara un aguijón. Muy bien, para que Dios le quitara un aguijón en su carne, ¿verdad? El aguijón en su carne. Hay un par de teorías, ¿verdad? O posibilidades de lo que piensan los estudiosos de que era ese aguijón. Algunos piensan que era un problema físico de enfermedad. Otros piensan que realmente era una lucha espiritual lo que tenía. Por las palabras que se utilizan en el griego y lo que significan estas palabras, otros estudiosos entienden que era una lucha espiritual, una lucha con el maligno, con fuerzas del mal, como cuando usted hemos conocido u oído de personas que dicen, este fulano, esta persona le está haciendo las vacaciones al diablo. Ustedes han oído esa frase. De personas que realmente nos agobian y de manera espiritual son unas luchas que uno dice, ven acá, pero esto es del mismo infierno. Esta persona le está usando el mismo diablo para no solamente contra uno, sino en lo que sea. O sea, que podemos identificar, pues eso es otra de las posiciones que hay de que a lo que se refería Pablo cuando hablaba del aguijón. Así que hay un par de opciones, ¿no? Pero el punto es que él oró para eso. Dios, quítame este aguijón. ¿Y cuántas veces oró por esto Pablo, según él mismo dice? 3 veces. 3 veces, ¿ok? ¿Y cuál fue la contestación? ¿Recibió él lo que pidió? No. No. ¿Y por qué o por qué no? Bueno, ¿por qué no? No era la voluntad del Señor, que Dios tenía otro plan. Muy bien. Dejarle el aguijón. Muy bien, tan simple como eso, ¿verdad? Dios tenía otro plan y él le explica. Fíjense que a mí me encanta porque, digo, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si yo estoy orando por una cosa fervientemente, con insistencia, con anhelo, con deseo, por algo serio, por algo, ¿verdad? Importante para uno, ¿verdad? Y Dios, y llevo tiempo orando por eso, y Dios me dice no. Qué bonito que tenemos podemos ver como por un rotito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dijo por qué no. En el sentido, no de explicándole todo lo que estaba detrás de por qué no, pero sí. Pero Miriam. Pastora. Sí, pero que es bien importante que ese no era para que la grandeza de la revelación, como él mismo dice, no me exaltase desmedidamente. Es decir, que la persona no se sienta que porque Dios me contesta mis peticiones, pues yo soy el súper espiritual, yo soy el más espiritual, o sea, y se enaltece la persona en lugar de que el que sea exaltado sea Dios. Exactamente. Gracias, pastora. Y eso es lo que, al punto que iba, que me encanta, que podemos ver el por qué, no con lujo de detalle precisamente, pero Dios le dice, o sea, y él mismo entiende que algo bueno de ese no, y por eso le digo que, o sea, Dios no le da toda la explicación al detalle de por qué sí, por qué no, y todo lo que eso envuelve. Pero sí el mismo Pablo reconoce que era necesario, aunque no era agradable, no se sentía bien, como cuando leemos en Hebreo que dice que al momento de la disciplina no parece buena y chévere, ¿verdad? ¿A quién nos gusta? Claro que no nos gusta la disciplina, como desde que éramos chiquitos que nos daban pan o no nos dejaban comer la galleta antes de comer o lo que sea, nos decían que no nos explicaban las distintas. Al momento, ninguna disciplina parece buena, pero tiene buenos efectos, tiene propósitos. Pues eso Pablo mismo comparte, que acuérdense que cuando usted está leyendo esa lectura del 7 al 9, realmente cuando usted mira el trasfondo de esa lectura, él está diciendo que Dios lo llevó a él a su misma presencia, o sea, que él tuvo una experiencia, él está hablando como en tercera persona, pero se entiende que está hablando de sí mismo, que él tuvo una experiencia bien brutal de llegar al tercer cielo, que eso lo que se entiende es que es como que a la misma presencia de Dios. Así que, o sea, y este es Pablo, señores y señoras, y señoritas, este es Pablo, y él está acabando de explicar esa cosa y entonces él mismo dice, mira, esto me dijeron que no, pero yo creo que era bueno, a mí me convenía que Dios me dijera que no,
¿Por qué? Porque él pudo haberse sentido, tú sabes, que él estaba en otro nivel, que él era especial, que él era mejor que otro, que él estaba sentado a la diestra del Padre porque había tenido unas experiencias cañonas como esa, que no, por lo menos en el relato bíblico no vemos unas experiencias como esa. Digo, claro, pensamos en Elías, pensamos en Enoc, que fueron hombres que la Biblia nos dice que no vieron la muerte, o sea, que ellos traspasaron y se fueron a la misma presencia de Dios y no vieron muerte, que eso también son experiencias como que ándale. Pero una experiencia como esa que Pablo está contando ahí al principio de 2 de Corintios 12 es una cosa espectacular. Y entonces él mismo dice que parte de por qué Dios le dijo que no era, mira, para mantenerme humildito, para mantenerme, ¿verdad? De que, mira, recuerda quién tú eres y recuerda quién soy yo, ¿ok? Y entonces el aliento, el consuelo que Dios le da cuando le dice que no. ¿Cuál es ese aliento? ¿Cómo él lo expresa? O dígamelo en sus propias palabras. Bástate mi gracia. Muy bien, que lo que Dios le dice es, mira, ¿sabes qué? No. La contestación es no. Pero ¿cuál es el aliento que le da? Mira, que te baste mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Y entonces como Pablo lo trabaja, lo procesa, él compara el poder de Dios y su debilidad. Le dice, mira, cuando yo soy débil, es mejor que yo esté débil. Mi flaqueza, mi poqueza, mis debilidades, todo lo que me falta, eso parece algo malo y en lo humano normal nos puede destruir, nos hace sentir menos que otras personas, nos hace sentir eso, débiles, pecadores, porquería, que no damos el grado, que luchamos y luchamos y luchamos y nos caemos otra vez, que damos un paso para adelante, pero damos 3 para atrás. Él dice, pero ¿sabes qué? Que cuando yo me siento así, me puedo sentir así, pero realmente lo puedo ver de otra manera. Y es que cuando yo estoy débil, entonces yo puedo ver el poder de Dios. Entonces el poder de Dios se glorifica en mi debilidad. Entonces ya no brillo yo, ya no brilla mis capacidades, mis talentos, mis dones, mis habilidades, mis experiencias. Ahora brilla el poder de Dios. Así que él se encarga es como prender el spotlight en los teatros, una luz bien brillante, y él dice, no me voy a poner la luz para yo brillar. Cuando yo me siento débil y porquería y recuerdo mis flaquezas, mi poqueza, mis caídas, mi pecado, mi falta de fe, entonces yo cuando te miro a ti, cuando yo entonces pongo esa luz y te proyecta a ti, te alumbra a ti, entonces ¿qué brilla? Brillas tú, brilla tu poder, brillan tus capacidades, brillan todo lo bueno que tú eres, tu bondad, tu poder, tu fidelidad, todos los atributos buenos de Dios. Así que me encanta que aunque podemos identificarnos con Pablo en que aunque pedimos una cosa y la pedimos y decimos, pero ¿y por qué Dios dice que no si esto es algo bueno? Yo no estoy pidiendo algo malo, yo no estoy pidiendo algo egoísta. A lo mejor estamos pidiendo algo para el bien de otro, estamos pidiendo algo para el bien común, no siendo egoístas. ¿Por qué Dios dice que no? Mira, Dios dice que no, pero Dios mismo le dice que te baste mi gracia es suficiente. Hay una alabanza que canta 33 DC que dice así mismo, tu gracia, oh Dios, es suficiente. Y yo las invito a que este capítulo en un momento usted lo vuelva a leer, 2 de Corintios 12, porque eso es lo precioso de cómo termina esto. Él nos dice, mira, me dijeron que no, pero miren cómo yo elijo procesar esto. Lo que Dios me dijo, yo te estoy diciendo que no, pero es importante que en ese no tú mires mi gracia, porque mi gracia es suficiente. Cuando uno dice que algo es suficiente, lo que yo estoy diciendo con eso es que no necesito nada más realmente, que con eso es suficiente. Pensemos un momento en eso. Usted y yo podemos decir en todas circunstancias que la gracia de Dios es suficiente. La mayoría de las veces no pensamos eso, no sentimos eso, no creemos eso, no vivimos eso. Yo no sé ustedes, pero eso es bien difícil de yo decir que eso es suficiente para mí. La realidad es que yo le he dicho, yo no recuerdo cuando yo pensé en esto, pero se lo dije a mis hijos hace unos años
y todavía de vez en cuando los recordamos. Y ayer mismo estaba yo acordándome de esto y diciéndolo, compartiéndolo con otra persona y con mis hijos y con otra persona, pero, o sea, Dios nos ha dado ya en su Hijo, en el regalo de Jesucristo, Dios nos ha dado todo lo que verdaderamente es importante en esta vida. Si usted se pone a pensar en eso, de verdad, eso es suficiente. Eso es suficiente. Claro, uno dice, bueno, pues tengo que comer, tengo que respirar para poder vivir, pero esto es más que la vida, es más que la vida. Si usted y yo hemos recibido la gracia de Dios y el perdón de nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, y tenemos paz con Dios y hemos sido salvos, hemos sido rescatados de la muerte espiritual, de la separación eterna de Dios, si hemos venido a sus pies reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, y ese regalo que uno de verdad lo procesa, y yo no sé ustedes, pero yo no lo puedo entender. Yo todavía hoy, o sea, después de tantos años en la iglesia, yo proceso lo que Dios se inventó para reconciliarnos con Él y darnos perdón, y yo todavía no lo puedo, o sea, yo lo creo, yo lo entiendo de la Biblia, pero yo digo, Dios mío, pero ¿y cómo tú hiciste una cosa como esa? ¿Cómo tú te diste entero y tú fuiste tan humilde cuando yo, o sea, como dice la palabra, que nosotros siendo aún pecadores más, Dios mostró su amor en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, eso no se puede entender, no se puede entender la gracia y el amor tan grande de Dios. Así que si usted y yo hemos recibido eso, la realidad es que yo lo que le digo a los nenes es que si Dios después de eso, de ahí en adelante, decide decirnos no a cada petición de nosotros, si de ahí en adelante Dios dice, de hoy en adelante Dios dice, ¿sabes qué, Miriam? Que de ahora en adelante todo lo que tú me pidas, te voy a decir que no. No, y no, y no, y no. ¿Qué usted y yo le vamos a decir a Dios? ¿Qué usted y yo le vamos a decir a Dios? O sea, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a recriminar? Si ya nos dio, lo mejor que podía darnos, lo más importante, que es salvación y reconciliación con Él. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más le vamos a recriminar? Y no solamente eso, hermanos y hermanas, o sea, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué Dios vamos entonces a pedirle? ¿A qué Dios vamos a ir? ¿A un Dios falso? ¿A las cosas del mundo? ¿A lo que el mundo nos ofrece, que es temporero, que es pasajero, que es de embuste, que es de mentira? Así que nada, ese ejemplo de Pablo pues nos mueve. Vemos entonces otro ejemplo de... Miriam, perdona que te interrumpa. Sí, pastora, dígame. Es que al tú hablar, ¿verdad? Yo siempre pienso en el Salmo 139:6, que dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y así es como uno se siente, que uno no comprende, aún conociendo al Señor y teniendo la experiencia en Él, pues es demasiado maravilloso, es demasiado alto y la mente de uno no alcanza para entender todo lo que Dios ha hecho con nosotros, empezando por la salvación. Así mismo es, pastora. Sí, eso recoge muy bien, ¿verdad? Lo ineptos que somos, o por lo menos yo, o sea, yo hablo por mí, a lo mejor hay gente que ya lo procesa muy bien y lo puede entender. Yo todavía, de hecho, esta semana Ana envió una de las meditaciones, de los escritos que hace Iridora, y ella está hablando de la Cuaresma y o sea, preparándonos para eso, en la época de Cuaresma, y ella estaba hablando de eso mismo, ella hablaba de eso, de tu cruz, de tu sacrificio, o sea, y ella expresaba eso mismo, y decía, yo nunca lo voy a entender, como me declaro bruta, ella no dijo eso, solo digo yo, me declaro bruta, que yo de verdad, o sea, porque uno dice, tú eres Dios, tú te pudiste haber inventado tantas otras maneras, ¿verdad?, de hacerlo sin tener que Jesús pasar por lo que pasó, ¿verdad? O vamos a dividir parte y parte, que Él le toque parte y a nosotros parte, mil maneras, y uno piensa en la justicia, pues, ¿qué justicia? Nada de eso es justo.
precisamente por eso se llama gracia, ¿verdad? Porque es un favor inmerecido, un favor inmerecido. Así que sí, gracias, pastora, gracias, pastora. Ok, entonces yéndonos a Marcos 14, del 35 al 36, ¿qué le pidió Jesús al Padre concerniente a la hora de sufrimiento? Aparta de mí esta copa. Muy bien, muy bien. Así que aquí vemos otro ejemplo. Fíjense que esta sección es cuando la manera que Dios contesta, ¿verdad? Y en el ejemplo de Pablo, y ahora vemos en el ejemplo de Jesús, estos dos señores, bueno, este Dios y este fulanito Pedro, Pablo, cómo Dios les dijo que no, ¿verdad? Aquí vemos dos ejemplos donde Dios dijo que no. A Pablo le dijo, no, no te voy a quitar el aguijón, tienes que bregar con el aguijón, pero mira por qué, mira para qué. Y a Jesús también le dijo que no, no voy a remover esta copa, pero miren por qué, ¿verdad? Y nosotros tenemos la bendición y el privilegio y ahora no tenemos excusa porque podemos ver en la palabra de Dios por qué fue no. ¿Por qué fue no para Pablo? ¿Por qué fue no para Jesús? ¿Verdad? Porque pero ¿qué estaba Jesús dispuesto a hacer? La voluntad del Padre. La voluntad de su Padre, ¿verdad? Y él le dijo, quita de mí esta copa. Recuerden que eso de la copa habla de la copa de la ira de Dios. Recuerden que el momento de la cruz es un momento de juicio, ¿verdad? Es un momento de juicio, no de Jesús, sino de nosotros, ¿verdad? Y Jesús fue quien tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto en ese momento donde él estaba recibiendo la copa de la ira de Dios porque estaba llevando la culpa del pecado, de nuestro pecado sobre él, ¿ok? Pero él estaba dispuesto a hacer su voluntad. Así que la oración y la soberanía de Dios, las oraciones están gobernadas por la soberanía de Dios y sus propósitos. Y esto está en negritas, bien a propósito, que valga la redundancia, porque sobre nuestro anhelo, sobre nuestro deseo, nuestras necesidades, nuestro gusto, nuestras preferencias, nuestras prioridades, sobre todo eso está la soberanía de Dios y sus propósitos. Así que por eso vemos que algunas veces las oraciones son respondidas inmediatamente. Iba a dar ejemplos bíblicos para que nos gozáramos en eso, pero sí iba a extender más la clase. Así que piense en algunos ejemplos y para que eso se pueda ir por ahí para abajo en eso, pensando en ejemplos bíblicos donde vemos que las oraciones son respondidas inmediatamente. Le digo uno rapidito, Daniel, ok, seguimos. A veces las respuestas son retrasadas, ok. No son ahora, pero se toman tiempo en ser contestadas. A veces las respuestas son diferentes a lo que pedimos. Y esto es uno de los ejemplos, ¿verdad? Acabamos de ver ejemplos. Pidieron una cosa, Pablo pidió, le dijeron que no. Jesús pidió, le dijeron que no. Pero siempre somos exhortados a ser persistentes, perseverantes. Es otra palabra que usted puede incluir aquí. Si usted no ha leído en estos, por favor, apúntelo por ahí y después lo vea, porque no tenemos tiempo hoy para discutirlo, pero lo puse en negritas, aunque no lo vamos a leer, pero lo puse en negritas para decirle el resumito de lo que es, pero por favor después, si usted no ha tenido oportunidad, estas lecturas fueron las que en la predicación, si usted escuchó la predicación, si no la ha escuchado, por favor hágalo o léala o ambas. Son el predicador habla de estas parábolas, ¿verdad? Y la primera es Lucas 11 del 5 al 13 y es la parábola del amigo que viene a buscar que va donde el vecino a pedirle pan para darle a visitas que tiene, ¿verdad? Y cómo fue inconveniente porque en medio de la noche fue a molestar al vecino a pedirle pan, pero cómo el amigo finalmente pues lo hace y le da lo que le pide. Y la otra parábola es en Lucas 18, que es la parábola de la viuda que tiene un juez injusto y está pidiéndole que este juez le haga justicia. Si usted no lo ha leído, por favor léalo porque son cuadros donde, como bien dijo el predicador, en vez de ser parábolas donde Jesús lo que dice es, recuerden que son parábolas como analogías, ¿verdad? Como enseñanzas utilizando cosas prácticas y del día a día, en vez de ser analogías donde Jesús compara a Dios y lo asimila a alguien, a otra cosa o a otra persona, en estos dos casos, en estas parábolas, es al contrario. Jesús lo que dice es, mira este ejemplo, pues Dios no es así. En vez de decir Dios es así,
en estos dos ejemplos de estas dos parábolas, Jesús lo que está diciendo, esta gente es así, pero Dios no es así. Dios es diferente. En el sentido de que las dos personas finalmente dicen que sí, pero hay que ver cuál es el motivo que está detrás de decir que sí. Y en ese sentido es que él dice, Dios no es así. Dios, diferente a esa gente, imagínate, o sea, Dios es mucho más grande. Dios es así. Así que si esta gente, por motivo incorrecto, hicieron lo correcto o lo bueno y dijeron que sí a la petición, Dios es mucho más diferente que eso, así que imagínate cómo Dios opera, ¿ok? Así que nada, les dejo eso, pero para que si no lo ha leído, pues léalo porque son excelentes esos ejemplos. Ok, esto no es parte del estudio, ¿ok? Así que admito que esto no está en el estudio ni suyo ni mío tampoco de líder, pero me topé con esto y quiero que lo discutamos rapidito, lo voy a leer. Muchas de ustedes saben de esto, pero quizás esto es más para recalcar, pero quizás también para la gente que no conoce de esto, pero para que estemos alertas y conscientes de que esto está por ahí en la calle y en la iglesia, en algunas iglesias, para que estemos alertas a esto y lo que esto implica, lo que significa, lo que enseña. Y nosotros, como siempre hemos hablado, o sea, tenemos que saber la verdad. No es que vamos a ponernos a conocer lo que es erróneo, ¿ok? No es que nos vamos a meter ahora, vamos a aprender de esto para ver. No. Nos esmeramos en conocer la verdad para poder distinguir cuando vemos una cosa como esto que vamos a discutir. Así que lo titulé Enseñanza Errónea, ¿ok? Porque esto no es la doctrina bíblica, ¿ok? Y voy a ir rapidito sobre esa, son varias diapositivas, pero lo voy a leer rapidito. Si usted tiene alguna duda, si usted se queda con alguna duda, pregunta, confusión, por favor no se quede con ella y acérquese a algún anciano, el pastor, la pastora, líderes de la iglesia, maestros de escuela bíblica, por ahí creo que andan Alma, Lolín, y otros que usted pueda aclarar su duda, si no también pues, me puede escribir o llamar o lo que sea, ¿ok? Porque el propósito de esto es señalarlo como algo erróneo, ¿ok? Como algo, una doctrina que no es bíblica. Y en inglés le llaman name it and claim it, ¿ok? En español, decláralo y reclámalo. Esta doctrina enseña que podemos utilizar el poder de la fe para crear nuestra propia realidad o conseguir lo que queremos. En el fondo, la fe se redefine, esta enseñanza redefine la fe. En vez de ser una confianza en un Dios santo y soberano a pesar de nuestras circunstancias, y la lleva a ser una manera de controlar a Dios para darnos lo que queremos. La fe entonces se convierte en una fuerza que nos permite conseguir lo que queremos, en lugar de una inquebrantable confianza en Dios, incluso en tiempos de tribulaciones y sufrimientos. La enseñanza realmente exalta al hombre y su fe por encima de Dios. Abraza la falsa enseñanza de que nuestros pensamientos controlan la realidad, que lo que usted piensa o crea que sucederá, en definitiva, es lo que controla lo que va a suceder. Si usted tiene pensamientos negativos o carece de fe, va a sufrir o no va a obtener lo que desea. Pero por otro lado, si usted tiene pensamientos positivos o simplemente tiene suficiente fe, entonces usted puede tener salud, riqueza y felicidad ahora. Esta enseñanza no reconoce que Jesús mismo es el mejor tesoro por el que vale la pena sacrificarlo todo, como dice Mateo 13:44. Y en su lugar ve a Jesús como poco más que una forma de conseguir lo que ahora queremos, como un genio, que yo froto la lámpara y el genio me da lo que quiero. Un maestro reconocido de esta enseñanza es Joel Austin, el que tiene la iglesia, la mega iglesia en Texas. Y su libro de hace muchos años, Su Mejor Vida Ahora. Así es como se llama el libro en español. Your Best Life Now, creo que es en inglés que se llama. El objetivo no es parecerse cada vez más a Cristo y a través del sacrificio, sino a Cristo a través del sacrificio, sino en tener lo que queremos aquí y ahora, contradiciendo claramente las palabras de nuestro Salvador en Mateo 16 y en Mateo 6. Dios no depende de la fe del hombre para actuar.
En las Escrituras vemos a Dios bendiciendo a quien Él elige para bendecir y sanando a quien Él elige para sanar. Lo vemos en Éxodo y en el Nuevo Testamento también lo vemos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La Biblia enseña que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero la enseñanza de decláralo y reclámalo es que cualquier sufrimiento por el que atravesamos es simplemente el resultado de una falta de fe. Jesús no vino a darnos la salud, riqueza y felicidad ahora. Él vino a salvarnos de nuestros pecados para que podamos tener una eternidad feliz con Él. Seguir a Cristo no es un medio para obtener todas las cosas materiales que el hombre desea en esta vida, sino la única forma de experimentar lo que es verdaderamente la vida y hacerlo por toda la eternidad. Nuestro deseo no debe ser el tener nuestra mejor vida ahora, sino el tener la actitud del apóstol Pablo, que había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Ok. Nada, eso ustedes lo tienen que haber oído y a lo mejor han leído sobre eso, pero es básicamente que si yo tengo mucha fe, lo voy a obtener. Y mi esposo no se sanó, mi hijo no se sanó, no logré conseguir la casa que yo quería, no logré conseguir el trabajo que yo quería, porque no tenía suficiente fe. Porque no tenía suficiente fe. Entonces depende de mí y depende de mi fe, no depende de quién es Dios. También quería compartir con ustedes una meditación que leí y tiene que ver con el tema de la oración. El libro se llama New Morning Mercies, es en inglés. Yo no sé si está en español, de verdad, quizás debí haber buscado eso, pero se los puedo chequear eso, no, perdónenme que no busqué si eso estaba en español, pero el libro se llama en inglés como de tus misericordias son nuevas cada mañana, New Morning Mercies, y el autor es Paul David Tripp. Y en la lectura del 28 de enero, él dice, esto lo traduje más o menos para que tuviera el sentido de lo que quiero compartir con ustedes. La oración me llama, es como él ve la oración me llama a abandonar el presente como mi único lente en la vida y a comprometerme a ver la vida desde la perspectiva de la realidad de Dios. Recuerden que estamos llamados a ver, a poner nuestra mirada en las cosas eternas, a poner las cosas de Dios, en las cosas que no se ven. O sea, la Biblia nos llama y nos invita a tener una perspectiva más allá de la hora, de lo que yo puedo ver con mis ojos físicos, lo que estoy sintiendo ahora mismo. La oración que Dios quiere que hagamos requiere que soltemos nuestras agendas momentáneas y tomemos su agenda eterna. Requiere que rindamos nuestro sentido distorsionado de necesidad, ¿verdad? Porque a veces venimos con donde Dios diciéndole, yo necesito esto. Si tú no me das esto, yo no puedo bregar con nada más. Yo necesito esto. Pero en la oración debemos rendir nuestro sentido distorsionado de necesidad al sentido de Dios perfecto de lo que es mejor. La diferencia entre lo bueno y lo mejor. La diferencia entre bueno y lo mejor. Usted y yo queremos lo mejor. Mateo 6:10 es un modelo de oración cuando empieza la enseñanza del Padre Nuestro. Y la oración debe ser tu Señor para siempre, ¿verdad? Lo mismo, la perspectiva de la eternidad. En vez de yo ahora. El enfoque debe ser en ti, en tu Señor, para siempre, en vez de yo ahora. Es mirar a largo plazo, soltar el control de mi vida y rendirme al reinado de Dios. Es lo mismo que les comenté los otros días, que en vez de yo enfocarme en este reinado de mío, en mi reinado de una persona, donde yo soy reina de mi vida y de todo alrededor, ¿verdad? Rendirme al reinado del Dios soberano, del Dios del universo, del Dios creador, del Dios eterno, ¿verdad? Es que yo escojo, que yo prefiero, ser reina de mi reinado de uno o ser hija, ser vasalla, ser sierva del Rey soberano, del verdadero Dios, ¿verdad? ¿Por qué vivir por lo que va a perecer? ¿Por qué darle mi corazón a lo que nunca va a satisfacer? ¿Por qué creerme que sé lo que necesito cuando quien me creó sabe más, como leíamos en el Salmo 139, sabe más y mejor y ha prometido dármelo, ¿verdad? Lo mejor, según su perspectiva, según sus propósitos, según sus planes, ¿verdad? Según lo que Él ha diseñado. Ok, y por último, me pasó lo mismo de la otra vez. Vivian, estás por ahí, mamá. Ahí está. Dime.
Dime. Mamá, óyeme, lo mismo de la otra vez. Espérate, ¿será porque estoy en Slideshow? No, it shouldn't be, ¿verdad? Pero Lo que quiero buscar que es lo mismo. el himno de Peregrino, que no puedo darle play, lo pongo en el PowerPoint, un video, y no me sale ahora el play. Lo he practicado 4 veces. Hasta esta mañana funcionó, pero ahora no tengo el play. Quita el slideshow, a ver. A lo mejor, eso es lo que estaba tratando de hacer y ahora no le puedo dar. Es que, perdonen, hermano. Aquí es que, ok, y end show. Aquí está. Aquí está. Gracias. Okay. Gracias, mamá. Espérate. Content, porque si no tampoco. Ok. Gracias, Vivian. Dios mío, que yo me haría. Sola no puedo. Ok. Lo último que quiero compartir con ustedes es esta. Ok, estamos en 1 hora. Es este himno que ustedes lo deben haber escuchado muchas veces. Es viejísimo, de peregrinos y extranjeros. Que yo me los imaginaba un montón de gente. Pero creo que son 2 gatos, ¿verdad? Creo que un matrimonio, creo que es, ¿verdad? 2 personas. Pero hacen las voces y, bueno, precioso. Y ellos tienen... Ay, no, sus hijos. Tienen ¿Cómo? sus hijas que cantan con ellos. Un matrimonio y sus hijas que cantan con ellos. Las hijas también cantan. Ok, pues yo me quedé en que eran ellos 2. Ok. Gracias, Dina. Gracias. Ellos son los pastores de mi hija Gisela Movilla, allá en la Hialeah. Mira, ok. Tienen una obra allá. Ok. Gracias, Dina, por iluminar. ¿Cómo no? Ok. Pues quiero compartir con ustedes para terminar esta lección de la oración, porque yo creo que este cántico es bien sencillo, pero encierra el mensaje que yo entiendo que debemos, con lo que nos debemos quedar de todo esto que hemos estudiado de la oración, y se llama así: yo quiero lo que quieras tú. A ver si funciona. Acompáñeme a adorar al Señor y hacerlo nuestra oración. ¿Ustedes lo oyen? No. ¿No lo están oyendo? No. No puede ser. ¿Cómo es posible que yo sea la única que lo oiga? Okay. ¿Cómo? Tiene que quitar los audífonos, creo. Ok, pues déjame yo quitarme los míos, perdónenme. Bluetooth. Ok, turn Bluetooth off. Ok, vamos a ver ahora, perdónenme, me dicen si lo oyen. ¿Lo escuchan? No. No puede ser, ok. Ok. Unmute us. Ok, no. Bueno, no, porque unmute you es para que tú puedas hablar. Lo que quiero es que escuchen, pero no me voy a rendir. Vivian, si tú lo voy a buscar, yo lo voy a buscar. Si me ayudas a buscar y tú lo encuentras antes. Y because I'm sharing. Ya entiendo. Perdónenme. No share. ¿Será eso? No, pero vamos a ir para allá. Perdónenme. La próxima vez tengo que ¿Viste, mi negra? Ya lo tengo. Ok. Gracias, mamá. Gracias. Ok, voy por ahí. Ok, gracias, mamá. ¿Lo oyen? Sí. Pero yo no te veo. ¿No se oye? Espérate. No se oye. Déjame stop sharing. I'm going to stop sharing. Okay, now you can share. Puedes darle para atrás, Vivian, perdóname. I had to stop share so you could share. Tras en mí vivir mi propia senda más
frustrada fui. Hoy puedo entender el paso hacia ti, tu perfecta voluntad. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Tal vez pasaré por tiempos duros, lejos del hogar, mas tras la aflicción el gozo vendrá, pues tu amor me guardará. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Contenta estoy, me has enseñado a rendirme a ti, confiando estoy en tu voluntad, pues mi vida sostendrá. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas he de hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que quieras tú. Gracias, Vivian. Muchas gracias. Bello, bello, bello. Gloria al Señor. Espero que, nada, que sea una motivación y ánimo a copiar esa actitud, ¿verdad? Esa es mi oración para mí, para todos nosotros, que esa sea la actitud de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios y como vemos la oración, ¿verdad? La oración, la manera de comunicarnos con Dios, con qué actitud venimos, de quién se trata. Y no es de nosotros, no se trata de nosotros. Sí, podemos venir ante un Padre que sí nos ama y quiere lo mejor para nosotros, ha prometido, ya nos ha dado su mejor regalo ya lo dio, pero Él sigue dando, ¿verdad? Eso es como de
el regalo de Gift That Keeps Giving, el regalo que sigue dando, ¿verdad? Y lo vemos día a día de tantas bendiciones, de tantas maneras, pero que Él pues, nos ayude a seguir aprendiendo cómo Él quiere que veamos la oración y comunicarnos con Él y acercarnos a Él, ¿verdad? Y que Él sea quien nos enseñe, que esto, usted no se deje llevar por esto, porque lo dije yo, porque lo dijo el libro, porque lo dijo fulano, porque lo dijo el predicador, sino, ¿verdad? Buscando en comunión con Él, en nuestra relación con Él, ir mejorando la disciplina espiritual de la oración, con Él, usted bréguelo con Él, y yo tengo que bregarlo con Él, ¿verdad? En acción, en acción. Le damos gracias al Señor por esta bendición de haber estudiado esto y les invito, no se vaya nadie, pero les invito entonces la semana que viene, si el Señor lo permite, estoy viendo, perdóname que estoy viendo el tiempo, ok, la semana que viene, si el Señor lo permite, entonces comenzamos con la lección 9, la iglesia. Ave María, bien a propósito, bien a tono con que la iglesia empieza otra vez a reunirnos en persona. La iglesia, la comunión y la adoración, es como se llama la lección 9, así que la semana que viene, si el Señor lo permite, empezamos con la lección 9. Recuerden escuchar la predicación, leer la predicación o ambas. El versículo vamos a esperar, vamos a terminar la grabación y después bregamos con eso. Si usted tiene alguna petición, las que están aquí en Zoom, recuerde escribir sus peticiones en el chat. Entiendo que es la manera más rápida y directa de que le lleguen a Glorini y a Naila. La que no, pero también me puede escribir a mí por texto, por email. Los que me están viendo por YouTube pueden también compartir sus peticiones, ya que no lo pueden hacer ahora en vivo, pues lo pueden hacer a través del email que les di, o a mi email, o a mi número, a mi celular, y también entonces estaremos orando por su petición en la semana. Si usted no quiere compartirla, la podemos dejar de manera personal y estaremos orando por usted y por su petición durante toda la semana. Nos comprometemos en eso, estar en oración. También recuerden que nuestra iglesia sigue en el periodo de ayuno y oración hasta el 7 de marzo, donde nos volvemos a reunir como iglesia, ¿verdad? No todo el mundo, pero muchos de nosotros vamos a estar ahí. Yo voy a las 11, si alguien quiere ir, pues allí las veo. Mi esposo quería ir a las 9, pero yo dije, chico, dame break. Pero otro día voy a tener que complacerlo e ir a las 9 de la mañana. Estamos bien mal acostumbrados. Así que nada, por aquí los dejo. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, recomendación a su orden, por favor me avisan. No se queden con dudas. Si tiene alguna duda de lo que hemos discutido aquí, pues por favor no se quede con esa duda, ¿ok? Compártala y aclárela para beneficio suyo y de otras personas. Entonces nos vemos la semana que viene, si el Señor lo permite, con la lección 9 y el versículo que nos vamos a aprender para la lección 9. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana hermosa, preciosa. No se vayan las de Zoom, esto es para los de YouTube. Dios les bendiga.